El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos tenemos este corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 5. Recuerden, ustedes me siguen con sus ojos, yo voy a leer una versión un poquito diferente, pero es palabra de Dios también. Vamos a estar leyendo muchos versículos y les voy a dar nada más 5 segundos para que vayan a ese versículo y me acompañen para que vean que todo lo que decimos acá. Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Sí? No me vaya a pasar lo de la célula. Bueno, ¿lo tienen? Bien. Dice así la palabra del Señor. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros. Ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. Pongan atención, recuerden que estoy leyendo una versión diferente. ¿Sí? Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra. Señor, bendícenos a través de ella. Edifícanos, confórtanos, consuélanos. Señor, exhórtanos a través de ella para ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Padre, ponme a la altura de las expectativas de mis hermanos y declaro mi dependencia y mi pequeñez delante de ti, Señor. Espíritu Santo, háblanos con poder y con sinceridad a esta iglesia, a tu congregación que has levantado, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las mayores bendiciones que nosotros como hijos de Dios tenemos es el privilegio, es el honor de haber sido escogidos por el Padre para acercarnos a la salvación eterna en Jesucristo. Ninguno de nosotros puede pensar o puede decir que hemos decidido por Dios por nuestros propios pensamientos o nuestras propias decisiones. Tenemos que entender y tenemos que tener siempre presente que nosotros somos un milagro de parte de Dios. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió a todos nosotros para que conociéramos la salvación a través de la obra redentora de Jesús. Luego que nosotros conocemos a Jesús y le abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor viene a nosotros, nos limpia, nos santifica, nos redime, nos salva y nos pone delante del Padre con ropas limpias y resplandecientes. Pero más que eso, nos llena con su Espíritu Santo y nos da y nos dice y nos capacita para que nosotros vayamos y que reflejemos el fruto del Espíritu de Dios. Hermana Miriam, por favor lea Juan 6:44 y todos vamos allá. Juan 6:44. Leemos ese texto y el versículo 65 también. Sí. Recuerden, 5 segundos para... ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y le resucitare en el día postrero. Está hablando Jesucristo. El versículo 65, ¿qué dice? 65. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 1 Corintios 3:16, ¿qué dice, hermana Miriam? Vamos, 5 segundos para llegar a la cita. Dice: ¿no sabéis
sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el capítulo 6, 19 de 1 de Corintios también. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así es. Entonces podemos ver a través de estos versículos que nosotros no podíamos conocer la salvación si el Padre en su perfecta y linda voluntad, su gran amor y misericordia nos acerca a Jesucristo. ¿Sí? Nosotros somos un milagro. Somos salvados no por nuestros propios méritos, sino que Dios ha abierto el mar para que nosotros pudiéramos pasar. Así es. Entonces Dios nos acerca a Jesucristo y conocemos la salvación por medio de Él. Ninguno viene a Jesús si el Padre en su perfecta voluntad no le trae. También dice que somos templo del Espíritu de Dios. Él habita ahora en nosotros. Y es por eso que nosotros podemos reflejar el fruto de su Espíritu Santo en nosotros, a través de nuestra vida, a través de todo donde nos movemos. ¿Qué dice Gálatas 6:22, hermano? Gálatas 6:22. Gálatas 6:22. Tengo hasta 18. Gálatas 5:22. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es. Sí, Gálatas 5:22. El fruto que nosotros debemos mostrar constantemente son estos. Porque nosotros tenemos en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que significa amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, que significa sumisión, templanza, que es moderación, ¿sí? Sobriedad. Y con todas estas cosas no hay ley. Dios nos da un parámetro de comportamiento a cada uno de sus hijos. Dios dice que eres escogido, que eres salvo, que eres limpiado, ¿sí? Ahora eres una nueva criatura en Cristo, pero también te dice que tienes un parámetro de comportamiento que debemos de seguir, ¿sí? Entonces, Dios lo que dice en su palabra el día de hoy: yo ya te he salvado, tú eres diferente. Ahora tu forma de comportarte debe ser distinta. Debemos esforzarnos en reflejar el fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque habita en nosotros, ¿verdad que sí? Filipenses 1:27. Les leo acá. Dice así la palabra del Señor: dice así: solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo, porque sea yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. Hay un comportamiento que el Señor está diciéndonos que debemos de seguir. Él está dando un parámetro para nuestra vida cristiana. Él dice que debemos de ser personas
que sigamos un comportamiento y queremos ejemplo a los demás. 1 Timoteo 4. Vamos, acompáñenme. 1 Timoteo. Sí, capítulo 4. Versículo 10. Les leo aquí. ¿Ya lo tienen? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10 al 12. Por eso nos esforzamos tanto, dice la palabra del Señor, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y es salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. Enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Amén. 1, 2, muchos jóvenes. Bien. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos te imiten en tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Ven cómo el Señor nos invita a que tengamos una clase de comportamiento. Él dice que seamos seguidores de Él, que seamos ejemplos para todos los cristianos, ¿sí? Pero no solo eso. Santiago 3:3, hermana, ¿qué dice? Vamos, 5 segundos, recuerden. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Vieron? ¿Otra vez? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una buena conducta. Una buena conducta. A los varones les dice el Señor, compórtate varonilmente. A las mujeres les dice, sujétense a sus maridos. A los maridos les dice, traten a sus mujeres como un vaso frágil. El Señor da instrucciones de cómo debe ser un cristiano en su comportamiento y en su reflejo para con los demás. ¿Sí? 1 Timoteo 3:7, hermana. Esto es muy importante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También que tengamos buen testimonio. Sí, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dentro de todo este comportamiento que el Señor nos invita a tener, Él dice no solamente que nos comportemos bien con los hermanos, con los cristianos, en la iglesia, sino que también a través de este versículo el Espíritu Santo nos dice que tenemos que reflejar para con los de afuera, los que no conocen a Dios, quiénes somos en el Señor. Esta versión dice así: por último, debe contar, está hablando de los cristianos, debemos de contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pasemos vergüenza delante de ellos, ni caigamos. Entonces, el Señor ya te llamó, ya te salvó, ya te dotó del Espíritu Santo, en ti actúan los frutos del Espíritu del Señor. Ahora te dice, compórtate a la altura de la palabra de Dios. Es algo bastante sencillo de entender, pero qué difícil nos cuesta aplicar todo esto en nuestra vida. ¿Sí? Ninguno de nosotros los que ministramos, ninguno de nosotros los que tocamos o cantamos, ninguno de nosotros somos modelos terminados. Tenemos que ir siempre humildemente a la palabra de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo y llenarnos de esa frescura, ¿sí? Para que nosotros podamos reflejar a Jesús en nuestra vida constantemente.
constantemente. Por eso Pablo escribía esta carta a los Corintios en el capítulo 3 y les dice: ustedes no necesitan recomendación. Ustedes no necesitan una carta, la carta son ustedes. No la escribió cualquiera, le escribió el Espíritu Santo, no con tinta, sino en las tablas de su corazón. Cuando los vean ustedes, la gente va a ver al Señor. Cuando ustedes hagan obras, la gente va a ver lo que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? ¿Ok? Entonces, ya tenemos estas características. Hoy vamos a ponernos en un punto en el cual nosotros nos vamos a preguntar individualmente: ¿por qué me paré en este proceso? Si ya Dios me llamó, Dios me salvó, Dios me dotó del Espíritu Santo, Él dice que tengo un parámetro de comportamiento, ¿por qué a veces me comporto como no quiero? ¿Por qué a veces hago cosas que no quiero hacer? O cosas que no debo de ver, o cosas que no debo escuchar. ¿Por qué? Hoy vamos a descubrir y vamos a ver por medio de la palabra del Señor que hay solución a este problema. Hay una solución. Afortunadamente y gracias a Dios, esta es la buena noticia, que hay una solución dada por Dios para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos constantemente la ayuda del Señor en nuestra vida y su presencia. ¿Verdad que sí? Somos cartas abiertas. Hay un texto que me encanta y me voy a permitir leerlo acá. Tito. ¿Sí? Tito 2. Tito 2. ¿Sí? Está después de Timoteo. ¿Ya lo tienes? 2 del 1 al 10. Habilidad en las palabras de Dios, destreza, ser buenos manejadores, dice de la Escritura, ¿verdad que sí? Ser buenos. Tito 2 del 1 al 10, se los leo acá, me encanta esta versión, por eso la uso mucho, discúlpenme, pero espero que me entiendan. Dice así, Tito 2 del 1 al 10, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. A los ancianos, diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben de ser chismosas, ni emborracharse, sino más bien ser buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. Dios bendiga a este hermano. También debe enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. A los jóvenes, recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y con honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. A los miembros de la iglesia que aún son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan. No deben robar, sino ser totalmente honestos para que todos vean lo hermoso que es la enseñanza acerca de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor nos está diciendo, para que mi palabra no sea vituperada, no sea maldecida, para que no sea avergonzada, para que mi palabra no sea
llenada de vituperios, de malas habladas. Nosotros tenemos que ser buenos portadores de lo que estamos escuchando. Debemos ser personas de una sola pieza. Debemos de ser personas porque somos escogidos, salvados, llenos del Espíritu Santo, y Él te dice, te tienes que comportar de esta y de esta forma. Decimos amén. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Un hermano, Andrés Speaker, en una de sus charlas con los jóvenes, decía que cuando la presencia de Dios está en la iglesia, Dios huele y tiene un sabor especial, hablando metafóricamente. Pero cuando Dios está, Él tiene ciertas características que lo hacen diferente a muchas otras cosas. Él dice que, él platicaba que como nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros al comportarnos de cierta manera, nosotros desprendemos cierto olor, cierta fragancia. Pero cuando el Espíritu Santo no refleja lo que Él realmente es, entonces lo que estamos desprendiendo de olor no es muy grato. Nuestro sabor no es tan sabroso. Cada uno de nosotros nos presentamos en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, con nuestras amigas, con nuestros amigos, en cualquier ámbito en el cual nos movamos. Y si nosotros no estamos llevando a cabo el parámetro que Dios nos está diciendo en su palabra, estamos desprendiendo, amados hermanos, un olor desagradable, un sabor desagradable. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos ubiquemos. Ya te dijo, eres escogido, eres salvado, ya te di mi Espíritu Santo, ahora compórtate como tal. Ahora esfuérzate por comportarte como una persona digna del Evangelio. De otra forma, estarás representando al Señor de una manera equivocada. Santiago 1:8, hermana, ¿qué dice? ¿Están contentos? Amén. ¿Están contentos? Amén. Qué bueno, si no me voy. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el versículo 19 al 27, ¿qué dice? Porque esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Subrayen ese capítulo, esa porción de la Escritura, es muy importante. El Señor dice que nosotros debemos de comportarnos de cierta forma, mas sin embargo se nos olvida
o tenemos alguna circunstancia en nuestra vida la cual nos aleja del propósito principal por el cual Dios nos ha llamado. Lo importante de todo esto, amados hermanos, es que la palabra de Dios es así. La palabra de Dios a veces es difícil de entender, pero hay solución a todo eso. Y es precisamente la solución que Dios te quiere dar a ti y a mí el día de hoy. No queremos llegar al punto en el cual la palabra del Señor se cumpla en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15 y 16. Algunos lo conocen. No queremos llegar a esto, ¿verdad que no? Es importante que cada uno de nosotros entienda los dos lados de la moneda. Lo voy a leer acá. Está un poco más suave. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice el Señor: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino que solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente, o de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, cuando puedes, cuando quieres, cuando tienes ganas, cuando hace sol, cuando el pastor viene, cuando viene un internacional, solamente un poco, me condicionas. Dice el Señor: te rechazaré por completo. En la versión Reina Valera dice: por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré, te echaré, te vomitaré de mi boca. No queremos llegar a este punto y Dios no quiere que lleguemos a este punto. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos conozcamos la salvación que es en Jesús. Pero Él necesita buenos representantes. Él necesita gente que lo refleje a Él, no lo que nosotros somos, no lo que nosotros sabemos, no lo que nosotros querramos. Él quiere que seamos buenos reflejadores. No sé si esta palabra exista, pero si no la acabo de inventar. Que seamos reflejo de su gloria, reflejo de su presencia, donde quiera que te muevas, donde quiera que tú vayas, trabajo, donde quiera que, con quien quiera que tú estés, tú tienes que reflejar la presencia de Dios en tu vida, porque ese es nuestro llamado y ese es nuestro parámetro. Amén. ¿Estás contento todavía? Qué bueno. Santiago capítulo 2. No estamos muy acostumbrados a leer tantos versículos, pero bueno, me pareció una buena forma, una buena idea, para que ustedes sean como aquellas gentes de Berea, que todo lo que yo diga lo puedan comprobar con su escritura y no vayan a decir que yo estoy inventando algo. Pero bueno, Santiago capítulo 2. Perdón, Santiago, sí, capítulo 2. Del 14 al 19. ¿Qué dice, hermana? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hasta ahí, hasta el 13. ¿Sí? Hasta el 13. Yo te empiezo al 16. Sí, está bien. Ok. Amados, el Señor sigue siendo claro con nosotros. Él dice: muéstrame tu fe. La fe no es algo que es abstracto, que no se siente, que no se ve, que no se huele. La fe es una acción,
Por eso aquí la Escritura dice, muéstrame tu fe. Tú dices creer en algo, dices creer en un Dios, muéstramelo. De otra forma, la fe, no siendo practicada, es muerta, no existe. ¿Verdad? Decimos creer y con eso nos quedamos. Mas aún dice la Escritura, aún los demonios creen y tiemblan. Tenemos que ir más allá. Tenemos que dejarnos moldear por el Espíritu del Señor y ser verdaderos ejemplos de fe, verdaderos hombres y mujeres que son forjados por el fuego de Dios, ¿sí? No siendo llevados por cualquier viento de doctrina, sino que somos personas que estamos siendo capacitadas por el Espíritu Santo para ser un reflejo de la gloria de Dios, ¿sí? Por aquí tenía un vaso. Ahí está. Les comentaba acerca de que hay una solución y el Señor nos va a dar hoy mismo una forma en la cual nosotros podemos practicar esto. Vamos a poder pararnos, hacer un stop en nuestra vida y decir, bueno, ¿en qué etapa estoy? A lo mejor estoy en la segunda etapa, a lo mejor ya estoy en la tercera, pero tengo que seguir perseverando. Hay 3 etapas en la formación para ser un buen ejemplo ante las personas. Aquí en mi mano tengo un vaso. Este vaso, en primera instancia, la primera etapa es tener un conocimiento por información, ¿sí? Lo voy a ejemplificar con este vaso, con esta taza. La información que yo voy a meter a mi cerebro, a mi mente, a mi corazón es que esta taza es de porcelana, es de color negro, es una taza pues para tomar café, tiene un asa y aquí tiene una cucharita para ponerle el azúcar y todo. Tengo una información de este vaso, ¿ok? Todos lo pueden ver, dice Chetumal, tiene unos pescaditos, unos delfines. Tengo una información acerca de este vaso. Sé que este vaso le cabe, resiste la temperatura, me va a proteger del calor, pero también sé que con cualquier golpe se puede quebrar. Tengo una información acerca de este vaso. Ok. Primer punto. Tener la información adecuada nos va a llevar a ser un buen ejemplo de fe. Amado hermana, amado hermano, si tú tienes una buena información de las Escrituras, créeme que tú estás cumpliendo ya con el primer paso para ser un buen ejemplo de fe. Conocimiento por información de la verdad de las Escrituras te hace un cristiano fuerte. ¿Ok? Primer paso, primer punto. Información, buena información, no cualquier información, buena información. Segundo paso, el mismo vasito. Este vaso pues me gusta, ya tengo la información de cómo es, tengo las características, las sé, ya lo conozco. Pero el segundo paso, lo que yo tengo que hacer con esta información es ahora mantener una relación con este vaso. Este vaso es mío, ¿sí? Este vaso yo sé dónde está en mi cocina. Este vaso yo lo utilizo para tomar refresco, agua, café, té. Yo no uso ningún otro vaso, utilizo solamente este vaso. Y cada vez que quiero tomar un atole, voy a buscar mi vaso. Este vaso yo mantengo una relación con este vaso. Cuidado y se meten con mi vaso. Este es mi vaso y nadie puede tomar de mi vaso. Tengo una información acerca de él, lo conozco, pero ahora tengo una relación con este vasito. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Tengo ahora una relación con él. La información que cada uno de nosotros tenemos de la Escritura no debe de estar limitada por un día a la semana y por una escuela
cada domingo o cada martes o cada miércoles en las reuniones familiares, ¿verdad? Tenemos que mantener ahora una relación con esta información. Si tú estás relacionado con esta información, vives con esta información de lunes a domingo, todos los días, en cualquier momento, en cualquier situación, tú estarás cumpliendo con el segundo paso para ser un gran ejemplo de fe. Primer paso, ¿qué dijimos? Tener información. Segundo paso, ¿cuál dijimos? Tener una relación con esta información. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿O me regreso? Bien, ahora, el último paso. Qué difícil es este paso. El último paso para ser un gran ejemplo de fe. Conozco este vaso. Tengo una relación con él porque es mío. Ahora lo que hago es que el contenido de este vaso, yo hago esto. Lo ingiero, lo encarno, me lo meto, me lo tomo, lo bebo, lo digiero, me lo como, vivo con él. Ahorita esto es agua, pero puede ser otra cosa. El contenido de este vaso lo meto dentro de mi ser. Conozco el vaso, tengo una relación con él, pero su contenido dentro de mí, siempre, todo el tiempo, todos los días, dentro de mí, de otra forma, de otra manera. Si tengo el puro conocimiento, voy a dar un mal ejemplo, porque nada más tengo la letra, pero no tengo una relación con la información. No tengo una relación con aquel que digo conocer, porque me voy a equivocar y voy a equivocarme y voy a dar un mal ejemplo a la gente y no voy a ser un buen ejemplo ni con los de adentro ni con los de afuera. Entonces tengo que tomarme, digerir, ponerlo dentro de mi ser, el contenido de este vaso. Cuando yo conozco a Dios, ya tienen mucha información el día de hoy. Cuando yo tengo la información, ahora lo que tengo que hacer es relacionarme con esa información, decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser mejor, ayúdame, prospérame, sáname, cuídame. Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Debo de tener una información con Él, no solamente un día, todos los días. Y después, ingerir lo que Dios me quiere dar. Amados, se puede. Si nosotros seguimos estas tres sencillas pasos, nosotros vamos a convertirnos en hombres y mujeres de fe, que dice la Escritura: el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los que tienen la información, los que tienen una relación y los que encarnan, los que viven a la altura de Cristo, a la altura del varón perfecto. ¿Sí? ¿Lo tienen? No lo suelten, no se les olvide, apúntenlo en su casa. Yo bien, si quieren les doy una hojita al rato. Pero es importante que esto esté constantemente en nuestra vida. Qué difícil es vivir así, pero se puede, se puede. Y termino con dos ejemplos de la Escritura. ¿Sí? Primera de Samuel. Hay dos ejemplos, hay muchos ejemplos en la Escritura, pero estos dos me encantan. Estos dos me fascinan. Primera de Samuel, capítulo 16. Miren cómo esta carta abierta refleja al mundo lo que lleva por dentro, lo que conoce, cómo se relaciona y lo que lleva por dentro. Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Ya lo tienen? Ya me ganaron. Me voy. ¿Qué dice Primera de Samuel, capítulo 16, hermana Miriam? El versículo 18.
capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. 16 y 18. Otra vez. 16 y 18. Capítulo 16, versículo 18. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Lo repito? Sí, por favor. Dice: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué bello ejemplo de una carta abierta que refleja a Cristo, que refleja el amor de Dios y su poder. Qué lindo es que todos nosotros seamos como este hombre, este varón, valiente, prudente en sus palabras, y que diga a la gente: oye, ese hombre, esa mujer tiene algo que yo no tengo, ese matrimonio es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque vivimos a la altura de la palabra de Dios, porque nos comportamos como debemos de ser, porque tenemos la información correcta, tenemos una relación correcta, y por supuesto vivimos y encarnamos esa palabra. Qué bueno sería que todos nosotros, y dice que ahí que es un criado, ni siquiera del nombre. Una persona que no conoce a Cristo dice: yo conozco a uno. Vamos al otro ejemplo, Daniel. Daniel capítulo 5. Este es increíble. Y me gusta más en la versión Reina Valera. Daniel capítulo 5, versículo 10. Del 10 en adelante. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. ¡Qué poderoso! Este Daniel no es diferente a ti y a mí. Somos hombres, somos mujeres, con el mismo espíritu, con la misma oportunidad de que la gente nos vea de esta forma, de causar un impacto en nuestra familia, de causar un impacto en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. La cosa es que esa información tenemos que vivirla, tenemos que encarnarla todos los días. Si lo dejamos aquí y salimos de aquí y nos olvidamos de esto, nos va a costar más trabajo. Pero la palabra de Dios es fiel, donde dice que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Le guste a quien le guste, Él va a cumplir su propósito en mí y en ti también. Ponte en pie, por favor. Gracias, hermano. Creo que la palabra de Dios ha sido clara. Eso espero.
Eso espero que haya sido clara, que haya quedado entendida. Porque así fue como me fue dada a mí. Así yo la recibí. Y antes que ustedes escucharan esto, yo escuché estas palabras de Dios y no salí tan bien librado, porque me he dado cuenta que en muchas ocasiones no he sido un buen ejemplo, porque me doy cuenta de que me falta mucho, porque me doy cuenta que muchas personas tienen los ojos puestos en todos nosotros porque somos cartas abiertas. Cada uno de nosotros dará su propia cuenta a Dios de nuestro comportamiento cristiano. Pero el deber del Espíritu Santo es avisarnos, porque el propósito de Dios es que nosotros mejoremos, no que retrocedamos, sino que vayamos adelante. No podemos juzgar a alguien si no tenemos una moralidad de acuerdo a Dios. Mejor te ves callado, te ves más bonito, dirían por ahí. Pero amados hermanos, esta congregación necesita personas que se levanten en fe, que vivan un cristianismo real, que vivan un cristianismo todos los días, porque esta visión que Dios le ha dado al pastor y que nos las ha transmitido a nosotros, tenemos nosotros el deber de sacarla adelante, de que se vea cumplido. Y Él necesita gente en quien confiar. Él necesita gente en quien apoyarse. Y tú eres esa persona. Tú puedes ser esa persona. Si en algún momento, como a mí me pasó, yo reflexioné sobre todo esto y dije, me he parado, estoy en el primer nivel, puro conocimiento, pura palabra, pero no tengo una relación, entonces tengo un problema. Tengo una deficiencia. Bueno, tengo la información, pero ahora me relaciono, pero mi relación no es continua. Mi relación por cualquier cosa se traba. Un día sí y un día no, y tengo un problema también. Entonces el Señor dice, tienes esa información, esfuérzate. Esfuérzate. Hay muchos medios por los cuales nosotros podemos ir creciendo. ¿Quieres relacionarte con Él? La iglesia está abierta, el pastor está abierto, los líderes están abiertos, hay muchas células familiares, hay muchas reuniones, hay muchas donde nos podemos juntar a estudiar, a relacionarnos con esa información. Pero vivir a la altura de la palabra de Dios, solamente la decisión es tuya. La decisión es tuya y mía. Porque la salvación, al final de cuentas, es personal. La salvación es personal. Mi deber es darte la información. Tu deber es recibirla o rechazarla. Espero en Dios, con la fe de Jesucristo, que esto quede, esta semilla quede bien sembrada en buena tierra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra. Señor, gracias por lo que tu palabra hace en nuestros corazones. Gracias porque sin merecerlo, Señor, tú nos has escogido, nos has acercado a la salvación que es en Jesucristo y nos has llenado con la plenitud del Espíritu Santo. Ahora danos la fortaleza, danos, Señor, el querer como el hacer para mostrar estos frutos, este fruto del Espíritu de Dios todos los días en nuestra vida, en cada momento, en cada situación. Que podamos ser ejemplos al mundo de lo que tú has hecho en nosotros. Amado Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, a ser esas personas, esos Danieles, esas Esther, esos Samueles, Señor, que son hombres como nosotros, pero que han entendido y que se han inmiscuido en tu palabra,
para que tú los puedas llevar más adelante, Señor, como unos grandes ejemplos de fe. Señor, ahora yo pongo delante de ti a esta congregación. Tenemos una visión y un propósito en conjunto, pero hoy nos ponemos de acuerdo delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo empiece a derribar cualquier obstáculo, cualquier impedimento. Tu palabra tiene que ser sellada en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Tu palabra tiene que penetrar en este momento ahora, dividiendo los pensamientos, Señor, y penetrando hasta los tuétanos de los huesos, donde ahí, Señor, tú vas a hacer el efecto posible, Señor, de transformación, de gloria en gloria. Dios mío, haz algo en esta congregación. Ayúdanos a ser mejores cristianos, a ser verdaderos creyentes, a ser mejores, Señor, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Y bueno, amados, hay que seguir esforzándonos. Esto no es de un día para otro. Hay que seguir esforzándonos.